Bueno, pues Dios les bendiga, mis amados hermanos. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a aprender en la palabra, como ya es de costumbre, pero hoy vamos a ir a el libro del Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3. Amén. Hay una gloriosa enseñanza y que nos apercibe, mis amados, para que nosotros podamos tener, amén, el diseño del gobierno de Dios. Amén, amén. Recordemos que hay diseños, amén, y lo hemos aprendido infinidad de veces, infinidad de palabras que Dios nos ha dado y que siempre nos invitan a respetar los diseños establecidos desde el principio de los tiempos. Amén. Amén. Sabiendo que todos somos hechura de las manos de Dios. Todos. Sí, amén. Amén, amén. Entonces, vemos nosotros que aplica para lo natural como para lo espiritual. Amén. Así es. Lo natural tipifica lo espiritual. Amén, amén. Por eso hay un diseño, lo mencionaba al principio, en cuanto a lo que es, amén, llevar a un pueblo hacia la victoria, llevar a un pueblo hacia la tierra prometida, llevar a un pueblo, amén, hacia la presencia de Dios. Y para eso necesitamos tener, amén, un diseño y conseguir la autoridad que Dios nos tiene que estar dando a través de la oración, a través del ayuno, amén, a través de la enseñanza que es la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, amén, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, amén. Pero también dice la palabra, amén, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. O sea, eso es tener una intimidad, una comunión con Jesucristo. Y muchas de las veces, pues el enemigo va a querer hacer su trabajo. ¿Para qué? Para quitarnos, amén, para quitarnos del camino, robándonos la atención que debemos de darle a Jesucristo. Amén. Hablando de prioridades. Nuestra prioridad antes que una motivación, antes que un problema, antes que una persona, amén, incluyendo a los padres biológicos, siempre será Dios, siempre. Amén, Así amén. es. Y ahí no hay falla, ahí no hay falla, amén, porque lo acabo de mencionar, somos la obra de las manos de Dios. Pero dice en el capítulo 3, amén, capítulo 3 de el Éxodo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, amén, Amén. sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Una vez creo que aquí en la iglesia, el taller del maestro, Dios nos daba una enseñanza, amén, de acuerdo a lo que en ocasiones en las películas que vemos, amén, si usted se da cuenta, hay un sucesos así algo dramáticos o algo tremendos, amén, en luchas, en guerras, en pleitos, y luego siempre sale un eslogan diciendo 3 meses antes. Amén. O sea, haciendo la invitación a que hagamos un recuento y vayamos, amén, vayamos al contexto para poder entender lo que está pasando en el momento. Amén. Amén. Porque siempre es ir al contexto, amados. Siempre es ir, amén, días atrás, semanas atrás, meses atrás, años atrás, amén, y ver dónde está la falla, dónde se inició el problema, dónde se originó el mal y
ir a la raíz de ese problema, ir al meollo del asunto. Porque nada pasa en el cielo, la tierra, ni debajo de la tierra, sin que haya un trasfondo, sin que algo lo haya iniciado. Amén. Amén. Por eso es importante estar alimentándonos de la palabra de Dios. Alimentándonos de la palabra de Dios. Y bien usted recordará cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, antes de entregarle las llaves del reino, amén, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: claro que te amo. Y luego le dice: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Amén. Amén. El cordero es, amén, el macho joven, amén, el macho joven, amén, hablando de las ovejas, pero en este caso, amén, hablamos de el macho, amén, con amén. Amén. Entonces le dice: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y apacentar, amén, apacentar significa alimentar. Alimentar. Amén. Por eso usted aquí dice, aquí vemos en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Estaba alimentando las ovejas de Jetro su suegro. Amén. Amén. Y Jetro, el suegro de Moisés, amén, era un sacerdote de aquel tiempo, o sea, era una autoridad. Amén. Amén. Y luego, cuando, haciendo algo de recuento, cuando Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, conociendo ese carácter que tenía, le dice: claro que te amo, Señor. Y luego le dice: amén, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Amén. Ahora, si apacentar significa alimentar o bien alimentar, pastorear significa, amén, bien alimentar y bien dirigir. Por eso se nos ha dado, amén, se nos ha dado una vara que es un tipo de la autoridad de Dios, y se nos ha dado un cayado. ¿De qué es que tenemos que estar alimentando como siervos de Dios al pueblo? Del pan, que es la palabra de Dios. Si verdaderamente amamos al Señor, entonces vamos a alimentar al pueblo con la palabra de Dios, y vamos a dirigir o a bien dirigirlo con el cayado que Dios nos ha dado. Sí, el Salmo 23 dice, amén, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento para seguir adelante. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿a qué voy con esto? Aquí dice que Moisés, amén, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, amén, dice, llevó las ovejas a través de qué, hermano? ¿A través de qué? Estamos ahí en Éxodo 3. Amén. ¿A través de qué las llevó? ¿Las transportó en algún avión? Por el desierto. Por el desierto. Ajá. Por el desierto. Amén. Amén. No las llevó en un camión, en un barco, en un avión. No. ¿A dónde las llevó? Al desierto. Pero antes de llevarla al desierto, de llevar a las ovejas al desierto, primero las bien alimentó, las apacentó. Y es tremendo y es triste cómo en la actualidad hay liderazgos, hermano, de cualquier índole, sea apóstoles, evangelistas, profetas, pastores o maestros, amén, incluyendo al que está hablando, hermano. Porque podemos caer en el confort de ya no estudiar la palabra. Podemos estar viendo que para alimentar, vamos a llevar al desierto. ¿Sabe que en el desierto se nos van a morir de hambre? Tienen que tener el vigor suficiente, los nutrientes suficientes
amén, para llegar, amén, no nada más a través del desierto, sino para subir o para ascender al monte de Dios, como dice aquí la palabra, amén. Amén, amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén, amén. Amén. ¿Cuántas de las veces no vemos situaciones, problemas en lo natural, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle? Y muchas de las veces, amén, podemos decir, vamos a orarle a Dios. Y claro, eso es bueno. Pero Dios dice, también determina. También determina. ¿Cómo me traes a un pueblo, amén? Me traes a un pueblo desgastado, me traes a un pueblo pasado por el desierto y ya no le dan ganas de orar, porque orar es subir al monte. Amén. Orar es subir al monte. Amén. Amén, amén. Pero si no estoy bien alimentado de la palabra, si no estoy bien enseñado con la palabra, entonces a lo malo le digo bueno y a lo bueno le digo malo. Amén, amén. Amén. Y muchas de las veces quiero andar llevando al pueblo por el desierto y se me cayó uno acá y se me perdió uno allá y por allá el más débil y otro se debilitó porque tuvo que cargar a su compañero. No, antes de sacar al pueblo o al rebaño al desierto o al pueblo a la guerra, hay que alimentarlo con la enseñanza, hay que apacentarlo, para cuando lleguen los desiertos, viene la dirección de Dios para poder pastorearlo. Porque muchas de las veces se oye como bonito, ¿verdad? Yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el pastor de la iglesia. Amén. Una cosa es lo que pueda estar diciendo yo y otra cosa muy diferente lo que Dios puede estar diciendo. Amén. Amén. ¿Sí recuerda que hace como unos 3, 4 años Dios nos llevaba esa expresión en que tenemos que vivir la función de lo que nos decimos ser? Amén. Amén. Si eres pastor, entonces tienes que tener ese alimento para el rebaño. Es la palabra de Dios. Amén. Tienes que tener esa palabra. Amén. Si eres presidente de varones, tienes que tener esa palabra de bendición para los varones. Si eres presidenta de las mujeres, de igual manera. De los jóvenes o de los niños, de igual manera. Amén. Y el pastor tiene que tener palabra para todo su liderazgo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Imagínense a las ovejas. A las ovejas están empujando al pastor. Órale, pastor, ándele, pastor, ándele, pastor. No. Porque es una gran responsabilidad, amén, operar en un ministerio de responsabilidad como es el pastorado, hermano. Amén, en el amén. nombre de Jesús. Amén. Así es. Amén. Y en medio de todo poder decir, amén, ¿sabes qué? Estamos alimentándonos, estamos en la enseñanza y bueno, ahorita posiblemente estamos en este problema, estoy en esta situación, estoy en este conflicto, estoy en el tiempo de desierto, pero el problema o el conflicto no van a hacer que desvíen la atención, que desvíen mis ojos de subir al monte y no vamos a descuidar la oración. No vamos a descuidar la oración, no vamos a descuidar el ayuno. Amén, Porque amén. solamente de esa manera es que usted y yo podemos ver la victoria, hermano. Así es. Amén. ¿O no amén? Amén. Por eso indiscutiblemente vamos a ir al comienzo en el capítulo 1 de el Éxodo. Amén. Le decía hace un momento, vamos a un contexto, pero hoy nos vamos a ir 2 capítulos atrás. Amén. Que prácticamente le estoy hablando que nos vamos a ir muchos años atrás. Amén. 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 Muchos años atrás. Amén. Y vemos en el capítulo 1 del libro del Éxodo que dice aflicción de los israelitas en Egipto. Amén. Amén. Tenían un buen director. Amén. Ese director, amén, se llamaba José. Por eso dice la palabra. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón,
Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Amén, 70. Y dice la palabra, y José estaba en Egipto. Usted cuenta cuando se habla de que 70 personas le nacieron a Jacob, amén, o tenía en ese momento Jacob, amén. Vemos nosotros a 11 de los hijos de Jacob, amén, a 11 de los hijos de Jacob. Pero el número 12 estaba en Egipto. Y si usted se va muchos años más atrás, amén, o se va capítulos atrás, se va a dar cuenta de que José, amén, aunque estaba en Egipto, tenía el poder y la autoridad, porque era el segundo al mando de toda la nación, era el segundo del faraón, hermano, José, amén, José. Y si usted ve la historia, a José en su inmadurez tenía mucha revelación, tenía mucho discernimiento, y su inmadurez lo hizo que confrontara a sus hermanos, que los veía como nada, y les ponía ejemplo de los sueños que él tenía, al grado de que les hacía entender que ellos se tenían que postrar delante de él. Había tanto favoritismo de parte de Jacob, amén, de parte de Jacob para con José, que dice la palabra que le tejió o le hizo una túnica de colores, amén, Amén. al grado de que la inmadurez de Jacob levantó, amén, ese resentimiento, ese rencor y esas ganas de quitarle la vida, amén. En el corazón de los hermanos se levantó todo eso, y dice la palabra que sí tentaron contra su vida, pero uno de ellos, llamado Rubén, amén, por ahí intervino y dijo: no, hay que no matarlo, hay que aventarlo en esa cisterna sin agua, amén, hay que no matarlo, vamos a matar un cordero y su sangre la vamos a derramar sobre esta túnica y la vamos a llevar al Padre, la vamos a llevar a nuestro Padre para decir que nuestro hermano José ha sido devorado por las bestias, amén. Y le estoy dando así bien rápido un recuento. Entonces dice la palabra que después el que intervino para que fuesen y lo sacaran de la cisterna fue Judá. Y le dice: ¿saben qué? De nada sirve que se muera ahí, vamos a venderlo y vamos a sacarle provecho. Amén. Y dice así la escritura, amado hermano, que lo sacaron e iban por ahí, ¿verdad? Una compañía, amén, de edomitas, de los descendientes de ahí de Ismael, y los vendieron, y de ahí se lo llevaron a una casa, amén, de un principal llamado Potifar, amén. ¿A qué voy con eso, hermano? A que cuando el pueblo no es bien enseñado, cuando el pueblo no es bien dirigido, amén, muchas de las veces se va a levantar la oposición, se va a levantar el resentimiento en contra de los que van a ir creciendo. No para, amén, jamás va a estar en el resentido, en el amargado, amén, o en aquel que no quiere crecer, el alinearse para crecer o madurar, no. ¿Por qué? Porque lo va a ver como un obstáculo al que va creciendo, va a ver como algo que le va a impedir seguir, amén, posiblemente con su proceder, que no es muy bueno, no era muy bueno el proceder de los hermanos de José, amén, por eso lo querían matar. Pero el problema aquí es que cuando un pueblo no es bien enseñado, cuando un liderazgo no es bien enseñado, amén, a ese liderazgo no le importa traerle dolor al corazón del Padre. Amén. Se levanta en murmuración, se levanta en disensión, se levanta en la crítica, se levanta en el falso testimonio, se levanta para ensuciar a su hermano, y eso trae dolor al corazón del Padre.
Indiscutiblemente vemos nosotros, amado hermano, que aquel hombre llamado José fue tratado para que su madurez fuera creciendo. Ya cuando el Señor lo vio maduro, amén, y usted en el ínter hasta llegar a Éxodo capítulo 1, usted va a leer en capítulos antes, en el libro de Génesis, cómo al llevarlo a la casa de Potifar, la mujer de Potifar se le insinuaba, y cuando por ahí se le aventó la esposa y José, ¿verdad?, no quiso y salió corriendo desnudo, entonces la mujer lo atacó o le levantó falso testimonio, hermano. José jamás se defendió. José jamás fue y le dijo a Potifar, tu esposa. Lo único que le dijo a la esposa fue, mi señor, hablando de Potifar, me ha dado la autoridad sobre todo su gobierno. Amén. ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? Pero no nada más está esto, sino cómo voy a traer yo dolor al corazón de Jehová que hasta aquí me ha sostenido. Ese era el sentir de José. Amén. Un sentir completamente diferente al de los hermanos, al grado que estuvo algunos años en la cárcel. Potifar no lo mató, pero lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel, amado hermano, dice la palabra que se condujo de tal manera que el carcelero, el encargado de la cárcel, lo hizo el segundo al mando, al grado de darle autoridad sobre todos los presos. ¿Hasta dónde? Cuando alguien, amén, en medio del trato, del proceso, del falso testimonio, en medio del chisme, de la provocación, dice, Dios me está tratando para que yo madure, Dios me está tratando para que yo crezca, antes de darle algo de comer al rebaño lo tengo que probar, no va a ser que le vaya a estar dando un alimento que los vaya a confundir. El pastor tiene que alimentar a las ovejas. Amén o no amén. Amén. Y por ahí surgió el sueño del faraón. Amén. Pero antes de eso dice la palabra que había el copero y el panadero. Y por ahí tuvieron sueños. Amén. Total, para no hacer el cuento muy largo, o la historia muy larga, dice que José les interpretó el sueño. Al copero, amén, al copero le interpretó el sueño y lo pusieron de nueva cuenta, amén, en su puesto. Al panadero le reveló el sueño y no lo pusieron de nueva cuenta en su puesto, sino dice la palabra que lo mataron, amén. Pero cuando dio ese sueño al copero, dice la palabra que José le dijo, acuérdate de mí cuando estés libre. ¿Sabe cuándo se acordó el copero de José? Nunca. Nunca. No espere usted, mi amado hermano, amén, no espere usted hacerle el bien a alguien y que se lo agradezca. Porque le voy a decir algo en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. En el mundo, el ser malagradecido es como que normal, que no es muy bien visto. Pero ¿usted cree que en la iglesia cristiana haya personas malagradecidas? Amén. Yo creo que sí, y eso es lamentable. Amén. Y no esperemos que nadie nos agradezca nada, pero sí esperemos que Dios vea la madurez en nosotros. Amén. La madurez en nosotros para poder nosotros, amén, guardar nuestro corazón y no traerle dolor al corazón de Él por habernos resentido o amargado y a través de esa situación despotricar en contra de nuestros hermanos. Que en lugar, decíamos ahorita, todos somos hijos, sí, pero hay hijos de desobediencia, hermano. Hay hijos malagradecidos, amén. Por eso vemos que el copero no se acordó de José sino hasta que el faraón tuvo un sueño. Estoy hablando de 2 o 3 años después, hermano. Y el faraón llamó a sus brujos, y el faraón llamó a sus hechiceros, y el faraón llamó a los agoreros, y nadie le interpretó el sueño.
Y el copero haciendo la presunción, porque en el pueblo de Dios en ocasiones hay mucha presunción, amén. Quiero darme a notar a través de mucho activismo. Quiero darme a notar para que vean que yo estoy al tanto de todo. Quiero darme a notar porque mira, sin mí esto no funciona. No, la obra es de Dios. Amén, amén. Y el copero le dice al faraón: Señor, si me permites hablar. Cuando estuve en la cárcel, posiblemente el faraón le dijo: ya ni me acordaba que estabas en la cárcel. Pues cuando estuve en la cárcel conocí a un hombre. Y ese hombre me interpretó el sueño y salió tal cual. Mándalo llamar. Mándalo llamar. ¿De dónde sacaron a José para llevarlo a la presencia del rey? Diga conmigo: de la cárcel. De la cárcel. Amén o no amén. Amén. Si usted se da cuenta, antes de llevar las ovejas Moisés al monte santo de Dios llamado Horeb, las tuvo que pasar por el desierto. Diga conmigo: así como José fue tratado y procesado, así como José estuvo en la cárcel, Así como José estuvo en la cárcel, llegó el tiempo para estar delante llegó el tiempo para del estar rey, delante del aunque de rey. Egipto, el faraón, amén. Porque los reyes de Egipto se les llamaba faraones, amén. Y dice la palabra que ¿qué cree que hizo saliendo? Dice que lo que pidió José es asearse, bañarse, rasurarse y ponerse ropas de acuerdo, amén, a la cita que estaba a punto de tener con el faraón. Amén. Es lo que hace el Señor con nosotros, amén. Es importante que consideremos que en medio de provocaciones, en medio de situaciones que no edifican, Satanás va a querernos robar nuestros sueños, hermano. Amén, amén. ¿Sabe qué tipifica la túnica de colores de José? Los sueños de José. Y los sueños de José eran los propósitos de Dios en ese hombre que estaba dejándose tratar. Primero tentaron contra su vida, su casa, su familia. Por eso cuando Dios le da la instrucción a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Por eso cuando Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso Jehová te recogerá. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Estamos hablando de prioridades, amén. Mientras no le demos la prioridad a Dios, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a seguir encarcelados. Vamos a seguir dándole vuelta al desierto. Y el Señor esperándonos en el monte. Y el Señor esperándonos, amén, para canalizar nuestros sueños. Le robaron la túnica, pero nunca le robaron los propósitos que Dios tenía para este hombre. Por eso es importante que vemos nosotros, y tan glorioso, amén, que cuando llega con esa seguridad, ya con esa madurez, amén, y le dice: por ahí tuve un sueño de vacas flacas y de vacas gordas, y ahí José dice: pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y Jehová me ha dicho que va a pasar esto, y pasó tal cual. ¿Sabe qué hizo el faraón con José? Amén. Se le amotinaron y se le acercaron los hechiceros, los agoreros, sus brujos, amén. Pero al que le mandó llamar delante de ellos, le dice: tú vas a estar a cargo, tú te vas a encargar, tú te vas a encargar, y que así sea. Y dice la palabra que halló tanto el favor del rey que lo puso lo puso como segundo al mando de Egipto, hermano. A este hombre hebreo, a este hombre que no siendo nada en Egipto, amén, logró guardar su corazón bajo el gobierno establecido desde su nacimiento por la boca de un padre ministerial y de un padre biológico. Se mantuvo en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la cárcel, en medio de la crítica, en medio de gente que se olvidó de él. ¿Para qué?
para poder llevar a sus hermanos. ¿Sabe cuál fue la última prueba que Dios le puso a José? El perdonar a sus hermanos. Y usted ve, eso es como que dices tú, te maravilla, porque ciertamente hubo una gran hambruna y Jacob manda a sus hermanos mayores, vayan a buscar Egipto. Y cuando llegaron, amén, y cuando llegaron, amén, y lo recibieron los egipcios, y estos mercaderes hebreos, ¿qué? Y estos malolientes, ¿qué? Y cuando les abrieron puerta, y aquellos fueron delante de José a decir: Señor, hay unos mercaderes, hay unos hebreos ahí, ¿verdad?, que piden trueques por grano, y José va y los ve, pero ¿sabe qué? Los hermanos no le reconocieron, pero él sí lo reconoció. ¿Qué hubiera hecho usted? No, hombre, estos métanlos a un pozo y entiérrenlos. No. Eso es lo que hace el resentido, el amargado. Eso es lo que hace el que no es bien alimentado. Eso es lo que hace aquel que no es bien apacentado. Eso es la reacción de alguien que le huye a los desiertos, que le huye a los tratos, procesos y embates que Dios usa para ver que de nosotros florezca, amén, y en su tiempo dé fruto la madurez, hermano. Amén, amén. Entonces, ya ves una florecita, no, un fruto. Amén, o no amén. No se trata nada más de florecer. Porque cuando florece el árbol, dice, está a punto, está en cierne, está a punto de brotar el fruto. Oye, ya nació, ya floreció, y el fruto, no, pues córtalo. Eso no es el diseño. Amén, o no amén. Amén. Entonces dice la palabra, amén, que aquel guardó su corazón, y total, estrategias tras estrategias. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? De que nosotros tenemos que entender que Dios va a usar en este tiempo situaciones para que cada vez más podamos nosotros bien alimentarnos de la palabra y tener ese alimento correcto para aquellos, amén, que Dios nos ha encomendado a apacentar y pastorear, porque llegará el tiempo que el pastor de los pastores va a venir por todo el rebaño. Amén. ¿Y dónde están los que te di? No quisieron, ¿por qué? Pues se perdieron. Los enseñaste, allí estaba la palabra, los nutriste. Amén. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. Amén. Pero lo más glorioso es, amado hermano, lo hemos aprendido aquí, el disimular la ofensa va a dar a notar que hay una madurez en nosotros. Amén. El que disimulemos la ofensa no quiere decir que aprobamos la ofensa. El que perdonemos la ofensa no quiere decir, amén, que estamos aprobando la ofensa. Claro que no, amén. Pero importante es, mis amados hermanos, importante es de cómo Dios nos está llevando a tratos, a procesos, amén, para que podamos nosotros tener el alimento correcto para cuando se presenten las situaciones con nuestros amados, poder declarar la palabra, poder declarar de lo que traemos en nuestro corazón. Si traemos amargura, vamos a declarar amargura. Si traemos nosotros, amén, abundancia del pan egipcio, vamos nosotros a declarar palabras que lo único que van a hacer es darle la razón al enemigo. Y dice, de aquí te quería agarrar. Amén. Tremendo, hermano. Esa es la palabra que de lo que abunda aquí, sale acá. Amén. Pues no quieras pastor, mira. Dice el enemigo, no, es que nada más faltaba que ocasionara yo esto para que realmente se diera a notar, porque el enemigo es tremendo. El enemigo nos avergüenza y nos exhibe. Amén. Por eso dice la palabra que todo estaba bien. Todas las personas que nacieron a Jacob, verso 5 del capítulo 1 de Éxodo, eran 70. ¿Sabe hasta cuántos llegaron a ser? Por eso el faraón de aquel tiempo se asustó. Varios millones de personas, hermano. Varios millones de personas.
dice la palabra, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó, ¿qué dice ahí la palabra? De ellos la tierra. La tierra. En Hechos capítulo 7 hay una referencia cuando nos declara, en el capítulo 7 verso 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Dónde estaba José? En Egipto. ¿Dónde había madurado José? En Egipto. Amén. En ocasiones, amado hermano, vemos nosotros que nosotros, aunque no somos del mundo, amén, porque el mundo tipifica Egipto, nosotros nos tenemos que multiplicar de Dios en el mundo. Amén o no amén. Amén. No, pues es que yo como José, no, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que ser de ese rebaño de Dios, de ese remanente de Dios, que aunque manada pequeña, pero bien, amén, alimentados, bien nutridos. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Por eso dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. ¿Qué dice ahí? Que No conocía a José, y le dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amén. Y más fuerte que nosotros. Amén. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, ¿qué dice? Comisarios de tributos que los molestasen con carga, que los presionaran, amén, para que desistieran. Pero el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, mientras más era presionado, más, amén, más producía, más se multiplicaba. Alabado sea el Señor, amén. Amén, amén. Llegó el faraón que no conocía a José, amén. Y lo hemos aprendido. Si usted ve en la Biblia, en toda la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, el personaje que más tipifica a Jesús es José, hermano. Amén. José significa el que añade, el que añade. Amén. Entonces, de una u otra manera vemos que el faraón, amén, no estaba muy contento en que el pueblo hebreo, amén, se multiplicara. ¿Por qué? Porque lo veía como una amenaza, no como una bendición. Oye, me están entregando un pueblo muy fructífero, muy trabajador, no ponen peros para nada, pero él, amén, como el enemigo, mientras más nos multipliquemos nosotros, amén, en palabra, en sabiduría, en discernimiento, en revelación, más nos va a considerar una amenaza. Pero dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Amén. 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 Por eso dice la palabra: y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuando más, ¿qué dice? Pero cuanto más que Lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. amén, un amén. Mientras más se prolonga el desierto, mientras más espantoso sea el desierto, mi vista, mi corazón y la motivación que yo traiga en mi vida no es ver el desierto, es ver el monte santo de Dios. Porque así como el pueblo hebreo, mientras más lo oprimía el faraón, mientras más les exigía, amén, por medio de los comisarios egipcios, más fructificaba, más producía. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amén, amén. Con dureza. Repito, tenemos que analizar nuestras prioridades, pueblo de Dios.
¿Qué es mi prioridad? ¿O quién es mi prioridad? Amén. No, mi prioridad es mi negocio. Mi prioridad es el trabajo. Mi prioridad es mi familia. Mi prioridad es mi padre, mi madre. Mi prioridad, primero yo y luego yo y después yo. Y Dios, bueno, pues si hay tiempo, ya veremos. Mi prioridad es Dios. Amén, amén. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad no es una motivación. Mi prioridad no es el alimento egipcio. Mi prioridad, amén, no es aquel o aquellos que aborrecen lo que yo amo. Que aunque los amamos, amén o no amén. Sí, amén. Amén, amén. Los amamos indiscutiblemente. Porque el anhelo de nuestro corazón es que seamos nosotros esas lumbreras, esas antorchas, amén. Amén. Para que como José, mire bien, para que como José nuestra familia tenga esa esperanza. Alabado sea el Señor, amén. Amén, amén. Y no va a llegar usted, no, ahora sí vienes a pedirme consejo. ¿No te acuerdas que me echaron en la cisterna? ¿No te acuerdas que me vendieron con los ismaelitas? ¿No te acuerdas, amén, que ellos me llevaron a querer caer en esa tentación con esta mujer? ¿No te acuerdas que estuve varios años en la cárcel? O sea, siempre resentidos y siempre reprochando. Resentidos y reprochando. No, amén. En medio de tratos, de procesos, en medio de todo lo que se levante, que seamos de acuerdo al corazón de José, para cuando nuestra familia, amén, quiera acercarse, encuentren el alimento de Dios. Amén, no amén. el reproche del hombre. No, ya ves lo que te está pasando, ya ves. No, bienvenido. Bienvenido, amén, o no amén. Amén. Pero hay que ver, amado hermano, amén, hay que ver que no se hagan dependientes de nosotros. ¿Le digo por qué o no? Amén. Porque no somos eternos. Amén, amén. Todo iba muy bien hasta que José murió. Todo iba muy bien hasta que José murió junto con toda su generación. Amén. ¿Dónde quedaron, amén, aquellos 3 millones de personas a merced del faraón? A merced del faraón, alabado sea el Señor. Dice la palabra que los oprimía con dureza, que los oprimía, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Verso 14, en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, con dureza. Hermano, los oprimían para que desistieran. Pero recordemos, mis amados hermanos, que Dios levantó a un Moisés. Amén. Amén, Amén, amén. amén. Que Dios levantó a un Moisés. Alabado sea el Señor. Amén. Y dice la palabra, y habló el rey de Egipto a las parteras, ¿de quién? De las hebreas. De las hebreas. Amén. A las parteras, ya no existen las parteras, ¿o sí existirán? ¿Todavía? ¿Todavía? Sí. Dice Brian, sí, de hecho ando buscando una. Dice Brian, ando buscando una partera, ¿verdad? Que no me salga tan cara. No, bueno, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, amén, y la otra Fua. Sacó el Fua. Y les dijo, amén. Cifra, acuérdense bien, significa hermosa, y Fua significa rubia, blanca o bella, pero en sí rubia. Pues ni cómo sacar el Fua. Miren nada más el color. Amén. Fua,
saca la rubia. Gloria a Dios. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es un hijo o si es varoncito, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Amén. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Amén, con amén. O sea, estrategia gloriosa de parte de Dios. Amén, con amén. Porque dice la palabra: y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Y qué dice el verso 21, hermano? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Y por haber sido sabias las parteras, amén. Y por haber sido sabias las parteras, amén, el Señor libró de todo mal a su familia, porque así dice la palabra en Proverbios 1 y así dice la palabra en Job 28:28. Dice la palabra: y por haber las parteras tener temor a Dios o temido a Dios, y el temor a Jehová es la sabiduría, parteras sabias, y el apartarse del mal, la inteligencia. Por haber las parteras temido a Dios, el Señor libró a toda su casa, a toda su familia. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice: entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río todos los hijos que nazcan, a toda hija preservar la vida, echar al río. Amén. Y en Hechos capítulo 7, verso 19, dice la palabra: este rey usando de astucia, amén, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte a sus niños para que no se propagasen. Amén. Amén. Y en Hebreos capítulo 11, verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Entonces, indiscutiblemente, mis amados hermanos, para llegar al capítulo 3, de donde ya vemos a un Moisés formado, a un Moisés bien configurado, a un Moisés con abundancia de pan, a un Moisés, amén, ya tratado, procesado, amén. Porque mire bien, para poder dirigir al pueblo, amén, por el desierto, se tiene que conocer el desierto. Amén. Para poder dirigir a un pueblo por el desierto, todo líder, todo pastor, amén, se tiene que haber llevado por el desierto. Amén. Porque yo no puedo conducir al pueblo o al rebaño por el desierto si no conozco el camino que me va a llevar, amén, a mi Canaán. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué le digo esto? Amén. Porque dice la palabra en el capítulo 2, amén. Dice la palabra que cuando un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, bueno, usted conoce la historia, amén, y de ahí, amén, los padres concibieron a Moisés, amén, a Moisés. Y dice la palabra en el verso 6 del capítulo 2: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo:
de los niños de los hebreos es este. ¿De dónde lo sacó la hija del faraón? Del río donde la mujer, donde la madre de Moisés lo había puesto, amén, para librarlo de la muerte. Amén. Amén. Para librarlo de la muerte. Y así sucesivamente, amado hermano, vemos como María, la hermana mayor de Moisés, amén, va delante de la hija del faraón. Y cuando la hija del faraón le dice, amén, pues traiga alguna nodriza para que alimente a este niño, ¿por quién cree que fue María? Por la madre de Moisés. Amén. Por la madre de Moisés. Creció el niño, y dice el verso 11, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio, amén, en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Amén. Al día siguiente salió y vio, pero ya no a un egipcio y a un hebreo, ya vio a dos hebreos. A dos hebreos. Amén. Ahorita hablábamos, amén, de el ser malagradecido, hermano. Lo único que quería Moisés era poner paz entre ellos dos. Mas sin embargo, dice la palabra, amén, dice la palabra, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían o peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y fue sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Se asustó Moisés y huyó. Se asustó Moisés. Amén. Usted ha escuchado la frase, amén, que muchas de las veces hemos escuchado posiblemente: el que mete paz lleva más, algo así, ¿no? ¿El que qué? El que mete paz saca más. ¿Saca más? Saca más. Amén. Moisés iba a separarlos. Oye, tranquilos. Y aquellos, amén, le tenían guardado, amén, le tenían guardado y no tardaron para lanzarle ese reproche que hizo que Moisés huyera al desierto. Amén. Entonces dice la palabra que estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Amén. A las ovejas de su padre. Y usted sabe, amado hermano, que la esposa de Moisés era pastora de ovejas. Aquí lo dice. Porque de ahí, amén, de ahí vemos nosotros, dice la palabra en el nombre de Jesús, mas los pastores vinieron y las echaron, o sea, los otros pastores las echaron a ellas y a su rebaño. Dice, entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿Y qué respondieron ellas en el verso 19, mi amado? ¿Qué le respondieron? Un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. No dijeron un hebreo, dijeron un varón egipcio. Amén. ¿Para qué usó Dios los tratos, los procesos y los embates con José? Para que madurara. Amén. Y no fuera víctima del enemigo al robarle sus sueños. Amén. ¿Para qué son los desiertos? Lo hemos aprendido mucho. Para sepultar lo egipcio que todavía traemos dentro. Amén o no amén. Amén. Moisés todavía tenía apariencia de egipcio, hermano. Estas mujeres dijeron, un egipcio nos defendió. Un egipcio nos defendió. Amén. Y bueno, vamos así bien rápido cuando dice, amén, cuando el padre les dice dónde está, en el verso 21, y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora.
por mujer a Moisés, amén, y le dio a su hija Séfora. Amén, un amén. Y dice la palabra en el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó, amén, hasta el monte, hasta Horeb, monte de Dios. Amén, o no amén. Amén, amén. Y de estar en el desierto, porque pasaron muchos años, hermanos, no creas que fue así que bien rápido, amén. Pasaron muchos años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y en el capítulo 3, cuando Moisés ya estaba bien configurado, entonces ya Dios lo estaba llamando. Usted se va a dar cuenta que usted lea todo el capítulo 3, cuando dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él la miró y miró que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Amén o no amén. Y ahí es donde Dios levanta a un gran libertador, tratado, procesado, no nada más para alimentar a su pueblo, amén, no nada más para apacentar o pastorear a su pueblo, sino para sacarlo de la opresión de Egipto, llevarlo a través del desierto hacia la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados, amén. Así como José fue tratado y procesado, así Moisés fue tratado y procesado. ¿Para qué? Para tener el antecedente hasta hoy, amado hermano, que primero tenemos que, amén, aprender para poder enseñar. Primero nos tenemos que aprender a dirigir o a sujetar a la dirección de Dios para poder dirigir a un pueblo a Dios. Amén o amén. Si no sabe qué va a hacer, va a ser una de peleas, de luchas, de aflicciones, de chismes, de murmuraciones, porque donde no hay palabra de Dios, no está el Espíritu Santo de Dios. Y donde hay ausencia de Dios, ahí, amén, ahí no hay orden, no hay diseño y no hay libertad. Y eso es tremendo, puro desierto, pura prueba, puro desierto, pura prueba. Y cada quien, amén, cada quien sobre su hermano, cada quien sobre su hermana, cada quien sobre las familias, amén. Y no se trata de eso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén o no amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, indiscutiblemente tenemos que ser tratados, sí, a través de desiertos, sí. Tenemos que anhelar siempre, amén, la enseñanza. Tenemos que anhelar la dirección de Dios. Tenemos que anhelar salir de los desiertos aprobados para poder pararnos delante del pueblo y decir, yo sé cuál es el camino, yo sé cuál es la verdad, yo sé cuál es la vida eterna. Se llama Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, alabado amén, y glorificado sea el Señor. Amén o no amén. Amén, amén. Así que, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, amén, Dios en todo siempre nos va a percibir. En todo, mis amados. En todo. Cuando Dios nos revelaba esta palabra, amén, del capítulo 3, pero ahí íbamos capítulos atrás y capítulos adelante, es que siempre en Dios hay grandes propósitos para los que por creer se dejan enseñar. Sí, amén. No es buscar culpables, es dejarnos enseñar. Amén. No es buscar, amén, culpables, porque posiblemente nosotros podemos ser esos culpables. Amén. Tenemos que anhelar la dirección de Dios, aunque sea el más espantoso desierto, sabiendo que de ahí el Señor nos va a dar, amén, las estrategias para seguir adelante. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar porque indiscutiblemente hay tiempos. Mire, ahorita ya
como que se medio reguló lo de la pandemia y todas esas situaciones que estaban por ahí como en stop o estaban detenidos. Pero ahora, mi amado hermano, el enemigo también quiere infundir ese temor en las congregaciones. El enemigo quiere frenar con murmuraciones, con chismes, con rebeliones. Amén. Quiere invadir las congregaciones. Por eso es necesario que en ocasiones Dios nos tenga que llevar a esos desiertos, para que en medio de ese desierto podamos ver nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. En este tiempo. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria, el honor, el reconocimiento, Padre. Muchas gracias. La palabra nos enseña, Señor. Y apacentando Moisés las ovejas del sacerdote su suegro, las llevó por el desierto. Y del desierto al monte Horeb, al monte de Dios. Porque ese es el diseño, Señor. Nos has llamado, Padre, para alimentarnos. Nos has llamado y nos lo has declarado que tú eres el pan de vida. Tú eres el agua. Tú eres el aire que respiramos. Tú eres el latido del corazón que está en nuestro pecho, Padre. Pero aquí estamos, Señor. Enséñanos la manera en que tenemos que conducirnos en medio de las provocaciones del enemigo, en medio de todos los conflictos que se levantan en el mundo entero. Enséñanos, Padre, a llevar a tu pueblo bien alimentado, apacentado, Padre, por el desierto, Señor, y poder sacarlo en victoria. Y poder contemplar, Señor, tu hermosura y escuchar tu voz. A través de tu palabra ser enseñados, a través de tu palabra ser disciplinados, a través de tu palabra, Señor, ser alimentados, ser alumbrados, ser configurados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Nada más sea de dichos o de palabras humanas, sino que sea, Padre, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y siga operando y nos siga hablando y siga, Señor, en nosotros continuando el diseño que debemos de llevar a cabo en este tiempo. No nos conformaremos a este siglo, como dice Pablo en Romanos, en el libro de Romanos. Señor, no nos vamos a conformar a este siglo, sino renovaremos, Señor, nuestro entendimiento. Por medio de la transformación, Señor, que hay en el desierto, por medio de la transformación, Señor, que hay en la prueba, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a establecer cada vez más, Padre, tu diseño. Ayúdanos, Padre, a trazar el rumbo por donde hemos de caminar, aunque el desierto sea muy espantoso, Padre. Si nos has de llevar, Señor, por esas aguas turbulentas, bendito Dios, que seas tú, Señor, quien dirige nuestro barco, que seas tú, Señor, quien nos da la dirección correcta para llegar a buenos puertos, que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús. Y que no andemos, Padre, mendigando migajas que caen de la mesa. Que no andemos tocando puertas, Señor, a ver quién nos da un pan, Señor, por caridad o por lástima, sabiendo, Señor, que en tu casa abundancia de pan hay, sabiendo que en tu casa, Señor, está la mesa servida con el mejor vino, el mejor aceite, la mejor agua y el mejor pan, Señor. Ayúdanos a tener una visión clara. Ayúdanos, Padre, bendito Dios, a tener esa sujeción, Señor, a nuestras autoridades delegadas en la iglesia. Ayúdanos, bendito Padre celestial, en el nombre de Jesús.
que no seamos encontrados luchando contra ti, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a guardar nuestro corazón en el nombre de Jesús, Padre. José fue tratado, Señor, por su familia, pero él entendió que era un trato, era un proceso venido de ti, Señor. David fue tratado, fue procesado al grado, Señor, de que cuando se levantó alguien para maldecirlo y apedrearlo, pudo tener la revelación y el discernimiento de decir: Jehová se lo ha permitido, Jehová se lo ha permitido, Señor. Y en ocasiones, Padre, tú permites situaciones en nuestra vida, en nuestra casa, en la congregación donde servimos, para poder nosotros echar mano de la madurez que debe de estar, Señor, en cada uno de nosotros como tus siervos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir, Señor, a los pastores de esta casa, el taller del maestro. Seas tú bendiciendo al pastor Brian, a la pastora Rocío, a mi esposa. Seas tú bendiciéndonos, Padre. Seas tú bendiciéndonos en palabra, en revelación, porque ese es el pan que hemos de llevar a tu pueblo. Ese es el pan que hemos de llevar, Señor, a tu casa. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Así, Señor, para la iglesia, Jesús viene pronto, Padre. Ahí para el pastor Jorge, para la pastora Judith, amados de nuestro corazón. Ahí para la iglesia remanente, para el pastor Jorge, para la pastora Isabel, amados de nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Padre, el rumbo. Enséñanos, Padre, por donde hemos de caminar. Enséñanos a dar pasos firmes. Enséñanos a declarar y a establecer tu palabra en medio, Señor, del chisme, de la murmuración y de la contienda. Enséñanos, Padre, a declarar el antídoto, Padre, bendito Dios, que viene de la unción del Espíritu Santo para todo veneno de la serpiente. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro victoria, Señor, al taller del maestro, a casa de oración Jesús viene pronto, a iglesia remanente. Hoy declaro victoria, Señor, por sobre toda opresión egipcia, en el nombre de Jesús, Señor. Aunque vengan los hechiceros, los agoreros, los brujos, Señor, los encantadores del faraón, bendito Dios, tú nos has dado una vara, nos has dado un callado para declararnos en victoria. En el nombre de Jesús, más oprimidos, más subiremos al monte, más declararemos victoria en el nombre de Jesús sobre tu pueblo, Padre. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, mis amados. Que el Señor siga obrando en los corazones de aquellos, Señor, que todavía no quieren afianzarse, Señor, sabiendo, Padre, que el enemigo, Señor, les ha robado los sueños, les ha robado, Señor, los propósitos, pero que tú siempre estás presto, Señor, presto, bendito Dios, para recibir, Señor, y ya recibiendo, restaurar. Ya restaurando, poder decir: ahora apacienta mis ovejas. Ahora estás diseñado y preparado para ir por el desierto, para ir por ese trato y ese proceso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye. Recordemos, el Señor siempre está dispuesto, amén, para alimentarnos, para sacarnos al desierto y volvernos a traer en victoria. Amén. En el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Pues hemos gozado, gloria a Dios, con esta hermosa enseñanza, hermosa palabra. En el nombre de Jesús, pues creo yo que todos hemos pasado y sabemos
desiertos, por estos procesos, porque el Padre nos quiere estar enseñando, nos quiere seguir preparando, amén, y decirle a los de afuera que sí se puede, que con Dios todo es posible, que con Dios la llevamos de ganar, tenemos la victoria en nuestras manos. Así que busquémosle ahorita que es el tiempo, ahorita todavía estamos a tiempo, amén, y no lo dejemos para un después o cuando ya el desierto sea muy prolongado, cuando hemos estado peleando con nuestras fuerzas de querer salir, no. Ahorita es el momento para buscarle, para adorarle, para exaltarle, para que el Señor nos siga preparando, para que el Señor nos siga enseñando por dónde debemos de andar. Amén. Bueno, pues vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a preparar esos diezmos. Amén. Ese diezmo, esa ofrenda que le corresponde al Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este pan fresco, Señor, que hoy nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tus estrategias, por enseñarnos, Padre Santo, por dónde debemos de andar, por dónde debemos de caminar, lo que debemos de hacer, cómo debemos de conducirnos. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias y agradecidos estamos contigo, Padre. Queremos siempre, Señor, el tiempo que nos quede de vida, Padre, en esta tierra, Señor, siempre ser agradecidos, agradecerte, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre, en esta hora venimos a entregarte los diezmos y las ofrendas, Padre, con un corazón agradecido, con un corazón que se regocija, Padre, porque no nos dejas, no nos sueltas, nos sigues dando mucho más de lo que nosotros te hemos estado pidiendo, porque tu amor y tu Señor nos siguen para donde quiera que vamos, porque hasta el día de hoy sigue cuidando de nosotros y de los seres que amamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Recibe estos diezmos, estas ofrendas que con todo amor y agradecimiento te lo venimos a traer, Señor. Bendice cada hogar que se representa en cada familia, en esta casa, Señor, el taller de maestro. Bendice a cada trabajador, bendito Dios. Bendice a todos aquellos, Padre Santo, que no tienen algún trabajo, Padre, que no tienen alguna entrada económica, Padre bendito. Pero como tú hoy nos enseñabas, muchas veces es preciso, Señor, pasar las pruebas por ciertos desiertos, Padre, para seguirnos enseñando de cómo buscarte, Señor, cómo hablarte, cómo llamarte, Señor bendito. Tú tienes el control de todo, tú tienes el control de nuestras finanzas, tú tienes el control de nuestras familias, de nuestro trabajo, de todo lo que amamos, Señor. Y tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, todo te lo venimos a entregar, Padre Santo, con un corazón alegre. Recibe, Señor, todo lo que será depositado en este alfolí. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vamos a orar para ser despedidos, mis amados, en el nombre de Jesús, amén. Y meditemos en esta palabra. Meditemos en esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Porque es importante que en medio de todo lo que pueda estar ocurriendo en el mundo entero, hermano, en el planeta, amén, podamos tener vigencia en la iglesia, en la congregación, amén. No nos conformemos a este siglo o a lo que está ocurriendo. Siempre poder ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de nivel en nivel. Amén. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor. Seas tú bendiciendo este pueblo, seas tú bendiciendo, Padre, a cada hijo amado de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú declarando, Padre, desde el trono de tu gracia, ricas y abundantes bendiciones hacia la iglesia, el taller del maestro, y hacia las iglesias hijas de esta casa, como lo es Casa de Oración Jesús Viene Pronto, como lo es Iglesia Remanente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias.
y lo que resta de la semana sea de mucha bendición para nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia, por donde podamos estar transitando. En el nombre de Jesús, amados de nuestro corazón, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos a todos los que nos ven por internet. Un abrazo bien fuerte a todos los que nos ven de Chile, de Perú, de Argentina y de España también. Un abrazo fuerte de algunas ciudades de Estados Unidos también. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Aleluya.